Colosenses capítulo 3. La semana pasada llegamos hasta el versículo 15 de Colosenses capítulo 3 y lo que hemos estado pensando, lo que hemos estado viendo aquí en Colosenses 3 es básicamente la diferencia entre lo que la vida antigua sin Cristo era y las cosas que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ahora nos está diciendo que debemos agregar a nuestra vida para que podamos de hecho ser vistos como aquellos que hemos recibido a Cristo y hemos sido hechos nuevos en Él, ¿verdad? La vida sin Cristo tiene cierto aspecto, tiene cierto sabor, por así decirlo, tiene cierto aroma. Ni la voy a llamar fragancia porque es un aroma, ¿verdad? Pero la vida con Cristo es algo completamente diferente, ¿verdad? Debe de ser un cambio completo en el sentido de que al quitarnos a la antigua naturaleza recibimos la nueva naturaleza y es la que constantemente nos estamos poniendo, es la con la que constantemente nos estamos revistiendo, como dice Pablo. Y es algo que nosotros como cristianos debemos diariamente buscar hacer, revestirnos con esa nueva naturaleza. Y Pablo nos está dando aquí en estos versículos de Colosenses a lo que se parece cuando estamos revestidos de esa nueva naturaleza. Vamos a empezar a leer aquí en el versículo 12 para que podamos agarrar el hilo de lo que estamos leyendo y podamos tenerlo en contexto. Y les pido que por favor lean en su Biblia juntamente conmigo y recuerden que yo estoy leyendo de la Biblia Reina Valera, versión contemporánea, que quizás ustedes tengan la Reina Valera 60, cambia muy poquito, nada más los vosotros y fuisteis y vinisteis y trajisteis y eso es lo que cambia, pero todo lo demás es básicamente lo mismo. Entonces, Colosenses 3, comenzando con el versículo 12, dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Ahí fue donde terminamos la semana pasada. Y si se ha perdido los últimos estudios en Colosenses, no se preocupe, puede ir a nuestro canal de YouTube, puede ir a nuestra página de Facebook, y ahí puede escucharlos, verlos, etc. Y hasta nuestra página de la iglesia también. Entonces ahí nos quedamos. Que el corazón de ustedes gobierne, o que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, hablando del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y sean agradecidos. Ahora aquí en el versículo 16 nos va a dar la fórmula más importante, nos va a dar la parte más importante para nosotros como cristianos que debemos aplicar a nuestra vida, si todo lo que hemos visto anteriormente va a poder llevarse a cabo en ella. Si no hacemos esto que nos dice aquí en el versículo 16, lo demás que hemos hablado antes y lo que vamos a hablar después de esto, no vamos a poder llevarlo a cabo. Porque para todo lo que se nos ha dicho que debemos hacer antes y todo lo que se nos dice que debemos hacer después, hay algo muy importante que debe haber en nosotros. Sí, el Espíritu Santo, pero también debe haber algo en nosotros que se llama la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que estar escondida en nuestros corazones. Debemos recibir la palabra de Dios. Recordamos en los evangelios la parábola del sembrador, ¿verdad? En donde Jesucristo habla de aquel sembrador que va poniendo la semilla en diferentes lugares y cae en 4 tipos de tierra, y algunas tierras no dan mucho fruto, pero hay una tierra en la que cae esa semilla y da fruto hasta el 100 por 1. Esa es la tierra que nosotros queremos ser. Pero podemos ser muy buena tierra, sin embargo, si no estamos constantemente poniendo la palabra de Dios, recibiendo la semilla y guardándola en nuestro corazón, no va a importar absolutamente nada qué tan buena tierra seamos. Si ustedes saben que tienen una buena parcela de tierra que pudiera producir para ustedes una gran siembra, pero nunca se dan a la tarea de ir y labrarla y de sembrar y de regar y todo lo demás que se hace, ¿qué van a recibir de esa tierra? Absolutamente nada. Pero si ustedes saben que tienen una buena tierra y van y siembran y riegan y limpian y deshiervan y todo lo demás, esa tierra va a producir fruto. Y aun cuando no fuera muy buena tierra, aun cuando fuera tierra más o menos, por el trabajo que se le está
aplicando, esa tierra va a producir y van a poder tener el fruto de esa tierra y van a poder tener el fruto de la semilla que se sembró ahí y va a ser de gran beneficio para ustedes o para nosotros como cristianos. Entonces, el versículo 16 es clave para todo lo que hemos visto antes y lo que vamos a ver después. Porque noten lo que dice ahí: la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Y luego noten lo que dice: instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Noten ustedes, la palabra de Dios debe de encontrar su hogar en nosotros. ¿Escucharon eso? La palabra de Dios debe de encontrar su hogar en nosotros. Debe de encontrar su habitación en nosotros. ¿Sí? No en la mesa de centro, ¿sí? No en el librero, ¿sí? Ni siquiera en ese lugar especial que algunos tienen sobre su chimenea con algún tipo de artefacto que mantiene la palabra abierta hacia su versículo favorito. No, tiene que encontrar su hogar, su vivienda, su habitación en nosotros. ¿Cuántos de ustedes han recibido visitas a sus casas? Levanten la mano. ¿Cuántos en alguna ocasión han recibido visitas a su casa? Okay. Y cuando ustedes aman mucho a la persona que va a visitarlos, ¿qué quieren hacer? Hacer todo lo posible porque esa persona se sienta bien. Y una de las cosas que les decimos es tu casa. Haz lo que quieras. ¿Sí? Puedes abrir el refrigerador, puedes meterte al baño, puedes hacer todo lo que tú quieras. Esta es tu casa, te la doy. Mi casa es tu casa, tenemos ese dicho, ¿verdad? Y les damos como dice mi mamá, rienda suelta, ¿sí? Les decimos que pueden hacer lo que quieran, ir, venir, entrar, salir, lo que quieran. ¿Saben qué? Eso es lo que está dándonos a entender Pablo aquí. Tenemos que permitir que la palabra de Dios more en nosotros, viva en nosotros, y tenemos que estar dispuestos a decirle: palabra de Dios, haz en mi casa, haz en mi corazón, haz en mi vida lo que tú quieras. No lo que yo quiera, no lo que a mí me gusta, no lo que yo deseo, no lo que yo veo como justo, no lo que yo veo como aceptable, lo que tú quieras. Así es como debemos recibir la palabra de Dios. Si a veces la recibimos, pero decimos eso que dijo el pastor no me gustó mucho, voy a tener que buscarlo, voy a tener que estudiarlo más a fondo, voy a tener que ver si eso es realmente lo que quiere decir o no, porque no sienta muy bien conmigo, especialmente en la situación en la que me encuentro ahorita. Y no es así. Cuando recibimos la palabra de Dios y vemos que la palabra de Dios claramente nos está hablando a nosotros y vemos que la palabra de Dios claramente nos está básicamente llamando a cuentas y el Espíritu Santo nos está redarguyendo, nos está reprendiendo, nos está corrigiendo de acuerdo a la palabra de Dios, debemos decir: palabra de Dios, te doy rienda suelta de mi vida o en mi vida. Quiero que te sientas como en tu casa. Quiero que mi vida, quiero que mi corazón sea algo sobre lo que tú tomes control y quiero yo hacer lo que tenga que hacer para que tú te encuentres cómoda ahí. ¿Se dan cuenta de eso? Sí, la palabra de Dios tiene que entrar y hacer todo lo que quiera hacer, todo lo que desea hacer con la ayuda del Espíritu Santo y nosotros tenemos que someternos a ella. Porque si no nos sometemos a ella, aun cuando estemos recibiendo buena semilla, no vamos a producir el fruto que Dios quiere que produzcamos. Y no vamos a producir el fruto que va a ser de beneficio para nuestras vidas. Porque no estamos dejando que la palabra habite. Y note que dice ahí, ricamente en ustedes. Cuando pensamos en algo que es rico, cuando pensamos ricamente, cuando pensamos en abundancia, quiere decir que va a cubrirlo todo. No hay un aspecto de nuestra vida que no deseemos tomar y ponerlo a la luz de la palabra de Dios para que la palabra de Dios nos dirija en cómo debemos de llevar a cabo esa situación, en cómo debemos de vivir esa parte de nuestra vida. Toda nuestra vida es regida por la palabra de Dios. Y desde el principio, desde cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto y empezó a hablarles de la ley, empezó a decirles las cosas que Él esperaba de ellos, les hizo hincapié y les dijo que era importantísimo que hicieran esto. Por ejemplo, lean conmigo lo que dice en Deuteronomio capítulo 6, comenzando con el versículo 6. El Señor Dios hablándole aquí a su pueblo a través de Moisés y les dice: estas palabras que hoy te mando cumplir, noten, estarán en tu corazón
Y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás en tu mano como una señal y las pondrás entre tus ojos como frontales y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuándo? ¿Qué lugar? ¿Cuánto tiempo era el que los judíos tenían o podían estar fuera de la palabra o sin meditar en la palabra o sin caminar en la palabra o sin pensar en la palabra? No había momento, así nosotros también. Tenemos que recibir la palabra, que nosotros ser la habitación, la casa de la palabra y que la palabra de Dios more en nosotros ricamente, así como Pablo les está diciendo a los colosenses. En el Salmo 119, versículo 11 dice, en mi corazón he atesorado tus palabras. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Noten, he atesorado tus palabras. ¿Tienen algo ustedes que es un tesoro para ustedes? No importa qué sea, no importa qué valor tenga en cuanto a hablando de finanzas, no importa qué valor tenga, sino que es algo valioso para ustedes, que no quisieran perderlo nunca. ¿Lo tienen? ¿Se acuerdan cómo lo tienen guardado? ¿Se acuerdan cómo tienen un lugar especial para ello? Mi mamá me dio hace algunos años un sobre blanco y decía Carlos Manuel. ¿Y saben qué había dentro de ese sobre blanco? Los primeros risitos que me cortaron de la cabeza cuando me cortaron el pelo por primera vez. Y no me van a creer, pero eran güeros. ¿Ok? Se los voy a traer un día y se los voy a enseñar. Pero me los enseñó y me dijo, no te los vayas a llevar. No te los vayas a llevar, no me los vayas a perder. Los quiero tener para siempre. Esa es mi mamá. ¿Sí? La tesora es un tesoro para ella. Tiene un lugar especial para esos risillos que me cortaron. ¿Sí? Y los ama. Y cuando los ve se acuerda de cuando yo era un bebé. Chiquito. Curiosito. Chiquito sigo siendo. Curiosito depende de cómo me sienta. Pero así lo ama. Y así es como la palabra de Dios dice que debemos atesorar. En mi corazón he atesorado tus palabras. ¿Por qué? Porque así entonces no voy a pecar contra ti. No te voy a faltar. Al estarlas recordando, al estarlas viviendo, al estarlas masticando, al estar meditando en ellas, al estar pensando en ellas, así voy a saber que no estoy pecando contra ti, porque al meditar en ellas me voy a dar cuenta en dónde me encuentro, qué es lo que me encuentro haciendo, y ella es la que me va a dirigir. En el Salmo 119 y el versículo 97, noten lo que dice, cuánto amo yo tus enseñanzas, todo el día medito en ellas. ¿Serían lo que está diciendo el salmista? ¿Cuánto amo tus enseñanzas? Puede decir que usted tiene ese mismo corazón para la palabra de Dios. Oh, cuánto amo. No puedo vivir sin ella. No puedo pasar un día sin meditar en ella. No puedo pasar un momento sin pensar en ella. No puedo pasar un momento sin que ella sea la que me está dirigiendo en las diferentes cosas que tengo que hacer diariamente. ¿Por qué? Porque amo la palabra de Dios. Sí, porque quiero que habite ricamente en mí. Jeremías escribe en Jeremías 15 y el versículo 16. Lea esto conmigo. Señor, Dios de los ejércitos, cuando hallé tus palabras, literalmente las ¿qué? Las devoré. Tus palabras son el gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre ha sido invocado sobre mí. Noten, cuando hallé tus palabras, literalmente las devoré. Las comí, quería más. Sí, fueron una delicia para mí, fueron un deleite para mí. La palabra de Dios habite ricamente en ustedes, les dice Pablo a los colosenses. ¿Por qué? Porque si no habita ricamente en nosotros, todo lo que hemos leído hasta ahorita no lo vamos a poder llevar a cabo, porque o lo vamos a llevar a cabo de acuerdo a nuestro propio entendimiento, de acuerdo con nosotros, nos parece que debe ser, pero no de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Importantísimo entonces. Si noten en Juan capítulo 8, comenzando con el versículo 31. Entonces Jesús dijo a los judíos, noten, que habían creído en Él. Estas eran las personas que habían creído en Él. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿En dónde tenían que permanecer para ser reconocidos como sus discípulos verdaderamente? En sus palabras.
No podemos decir que somos discípulos de Jesucristo si no estamos permaneciendo en sus palabras, si no estamos meditando en sus palabras, porque ser discípulo quiere decir ser estudiante, ser aprendiz, ser un alumno de alguien o algo. Entonces, para poder llamarnos discípulos, tenemos que estar constantemente aprendiendo, recibiendo, escuchando, poniendo en práctica lo que nuestro maestro nos enseña. ¿Y cómo es que nuestro maestro nos enseña? A través de su palabra. Entonces, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y luego noten lo que dice el versículo 32. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Saben qué nos mantiene libres de las garras de este mundo? ¿Saben qué nos mantiene libres de las filosofías de este mundo? ¿Saben qué nos mantienen libres de todas las cosas que este mundo ofrece y que quiere de alguna manera agarrarnos, tomarnos y convertirnos a su manera de ver, a su manera de pensar, a su manera de hacer las cosas? El conocimiento de la palabra. Porque vamos a conocer la verdad tan bien, tan claramente, va a estar tan arraigada en nuestro corazón que cuando el mundo, Satanás, el pecado, nuestro propio corazón nos presente algo que es falso, lo vamos a reconocer inmediatamente. No sé si se los he dicho antes, pero el departamento en Estados Unidos que se encarga de reconocer o de confiscar y de poner en la cárcel a los criminales que falsifican los billetes, ¿sí? No andan tratando de buscar todo tipo de billete falso para examinarlo y tocarlo y olerlo y darse de cuenta de la textura y de cómo es y de qué color es. No, ¿saben qué hacen? Estudian el verdadero, estudian el billete verdadero y lo estudian y lo tocan y lo huelen y lo ven y lo examinan y se lo aprenden al revés y al derecho. ¿Y saben qué sucede? Cuando se les da un billete falso, inmediatamente lo pueden identificar. ¿Por qué? Porque conocen tan bien lo verdadero que inmediatamente se dan cuenta de lo que es falso. Eso es lo que nosotros debemos buscar en nuestra vida también. La verdad nos hará libres. Y cuando conocemos la verdad también, que la conocemos al revés y al derecho, cuando algo que es falso viene a nosotros, lo podemos identificar inmediatamente y eso nos ayuda a mantenernos alejados de ello y no caer en sus trampas. Noten lo que dice en Mateo capítulo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero ¿qué? Mis palabras no pasarán. Hay una sola cosa que es segura después de Dios, ¿sí? Y esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios siempre ha sido la misma, la palabra de Dios nunca va a cambiar. La palabra de Dios podemos ir dentro de 10 años y ver que las mismas palabras que leímos hoy van a ser nadie la puede cambiar. Es la palabra de Dios y cuando hay algo tan certero como la palabra de Dios, debemos de confiar en ello, podemos confiar en ello para que eso sea lo que rija nuestras vidas y nos dirija en cómo debemos vivir. Por eso Pablo dice que la palabra de Dios habite ricamente en sus corazones. Porque es solo cuando la palabra de Dios habita ricamente en nosotros o habita abundantemente en nosotros que tenemos los recursos para poder enseñarnos y exhortarnos los unos a los otros con sabiduría. Si todos tenemos algo que enseñarnos los unos a los otros, estoy seguro que usted sabe muchísimas cosas que yo no sé y que yo podría beneficiarme de esos conocimientos. De igual manera, yo sé muchísimas cosas que usted quizás no sepa y usted puede beneficiarse de esos conocimientos. Pero para poder impartirnos conocimientos los unos con los otros, tenemos que hacerlo con sabiduría y para poder hacerlo con sabiduría, la palabra de Dios tiene que morar en nosotros. No puedo darle suficiente énfasis a esta cosa como cristianos, ¿sí? Porque tenemos que conocer la palabra de Dios para conocer el corazón de Dios. Es imperativo, mis hermanos y hermanas, que los cristianos vivamos de una dieta que consista en la palabra de Dios todos los días. Ahora hay muchos que dicen tiene que ser en la madrugada, otros dicen tiene que ser durante la hora del almuerzo, otros en la noche, otros al acostarse. ¿Saben qué? Cuando sea. Ahora la tenemos en nuestros teléfonos, la tenemos en nuestras tabletas, en el radio, hay programas que presentan la palabra de Dios, ¿sí? No hay razón para no escucharla, leerla, estudiarla. Tenemos un sinnúmero de canales en el internet en donde podemos entrar y recibir enseñanza y leer la palabra de Dios y escucharla leída.
aun cuando fuéramos los más flojos del mundo. Nos acostamos al ir a la cama y podemos ponernos nuestros audífonos y prender el teléfono o el MP3 player o lo que sea y acostarnos y quedarnos dormidos escuchando la palabra de Dios. No hay razón por la cual no conozcamos la palabra de Dios como Dios quiere que la conozcamos. Y acuérdense lo que la palabra de Dios dice, que al que mucho le es dado, ¿qué? Mucho le es requerido. Y sabe que no ha habido una generación que ha recibido tanta ayuda, tanta herramienta, tanta posibilidad para conocer la palabra de Dios como la nuestra. Sí, el internet tiene muchísimas cosas malas. Sí, las estaciones de radio y muchas estaciones sí, todo eso es cierto. Pero ¿saben qué? Hay muchísimos ministerios que han empezado a usar el internet para precisamente ministrar a los cristianos que quieren de alguna manera recibir instrucción bíblica, que quieren de alguna manera saber lo que la palabra de Dios dice. Y hay cientos de versiones. Nada más abra YouVersion en el internet y va a ver que hay como 300 o 400 versiones y hay como 30 nada más en español, para que escoja lo que a usted le guste. ¿Sí? Lenguaje sencillo, Reina Valera 1909, Reina Valera antigua, Reina Valera 60, Reina Valera 95, Reina Valera contemporánea, Dios habla hoy, Biblia de las Américas, todas ellas muy buenas traducciones que le dan la instrucción que necesita tener. Pero acuérdense, el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Jesús no pasarán. Y nosotros tenemos que tener esos recursos en nuestro corazón para poder enseñarnos y exhortarnos los unos a los otros con sabiduría. Y quizás usted diga, bueno, mi hermano, pero eso es para los pastores, que no, eso es para los ministros, eso es para los que tienen ese trabajo, es para los que tienen esa profesión, es para los que se ocupan de eso, los maestros de escuela dominical. No, es para todos nosotros, es para todos. Acuérdense, Dios nos ha llamado a ser un pueblo de reyes y sacerdotes. ¿Sí? Dios ha llamado a todo cristiano a ser parte de ese pueblo de reyes y sacerdotes. Lo que quiere decir que todos nosotros somos un real sacerdocio, como nos dice Pedro en 1 de Pedro 2:9. Sí, somos un real sacerdocio, somos un linaje escogido, somos la nación santa de Dios. Él nos adquirió, como lo veíamos el martes en nuestro estudio en Éxodo. ¿Pero para qué nos adquirió? Para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y en dónde encontramos todos los hechos maravillosos que ha hecho aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿En dónde los vemos? ¿De dónde los podemos sacar? ¿En dónde los podemos estudiar? ¿En dónde los podemos ver con gran detalle? En su palabra. Y si nosotros entonces somos parte de ese cuerpo que debe ser un real sacerdocio, quiere decir que todos nosotros somos sacerdotes, y el trabajo del sacerdote es primeramente interceder delante de Dios por los demás y luego enseñar a los demás la palabra de Dios. Todos tenemos que estar de alguna manera enseñando. Los esposos tienen que estar enseñando a sus esposas. Las esposas y los esposos tienen que estar enseñando a sus hijos. ¿Sí? Donde quiera que trabajamos, donde quiera que nos desenvolvemos, tenemos que estar de alguna manera buscando enseñar a otra persona acerca de lo que la palabra de Dios dice. Y yo sé que es difícil en nuestra sociedad, pero eso es lo que Dios nos llama a hacer, porque de nuevo somos sacerdotes y reyes delante de Él, y nos ha llamado para que nosotros anunciemos esos hechos maravillosos que Él ha hecho, que aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable ha hecho, y solamente lo podemos hacer con la palabra de Dios. Porque si no, se convierten en nuestras opiniones, se convierten en nuestra doctrina, se convierten en nuestra tradición, se convierten en mi iglesia lo hacemos así. Y esperamos que todo mundo reciba lo que nuestra iglesia hace. No que nuestra iglesia haga algo malo, pero no debemos de ir a promover y a anunciar a nuestra iglesia. Debemos ir a promover y anunciar el Evangelio de Jesucristo y hablar de las obras que Él ha hecho, y lo podemos hacer únicamente cuando tenemos un buen entendimiento y conocimiento de la palabra de Dios. Lean conmigo lo que el Señor le dijo a Moisés en Levítico capítulo 10, los versículos 8 al 11. Dice: el Señor habló con Aarón y le dijo: cuando tú y tus hijos entren en el tabernáculo de reunión, no deben beber vino ni sidra para que no mueran.
Ahora este es otro sermón, después lo tocamos el tema, pero noten, no deben beber vino ni sidra para que no mueran. Este es un estatuto perpetuo para sus descendientes, porque ellos eran los sacerdotes y siempre lo serían. Versículo 10, para que puedan discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo limpio y lo impuro, y para que enseñen a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dado por medio de Moisés. Esa es la labor de los sacerdotes. Si eso es lo que ellos tenían que hacer. Y si nosotros ahora somos parte de ese linaje escogido, somos parte de ese real sacerdocio, es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. De nuevo, todos nosotros debemos estar enseñándole a alguien lo que la palabra de Dios dice. Esposos a esposas, esposos y esposas a sus hijos. ¿Sí? Nuestra familia que no conoce al Señor o que conoce al Señor, pero no puede ir a la iglesia, no tiene tiempo de ir a la iglesia, no acostumbre a la iglesia. Nosotros podemos y debemos enseñarles como estos sacerdotes que el Señor nos llama a ser. En el Salmo 78, los versículos 5 al 8 dicen lo siguiente: el Señor estableció su ley para Jacob y le entregó sus enseñanzas a Israel y ordenó a nuestros padres que nos las enseñaran para que las conociera la generación futura y los hijos que nos habrían de nacer, y ellos a su vez las contaran a sus hijos, para que pusieran en Dios su confianza y no se olvidaran de sus grandes hechos, para que obedecieran sus mandamientos y no fueran como sus padres, gente rebelde y desobediente, gente que no entrega a Dios su corazón y cuyo espíritu no le es fiel. Como padres, no levanten la mano, piénsenlo nada más. ¿Cuántos hemos sido desobedientes y rebeldes al Señor en alguna ocasión? ¿Queremos que nuestros hijos no lo sean? ¿Saben cómo lo vamos a lograr? ¿Saben cómo vamos, no a asegurarnos de que eso no va a suceder, sino más bien darles la habilidad para que puedan no ser como nosotros fuimos, enseñándoles la palabra de Dios? No importa qué tan grandes estén. Mi hijo tiene 19 años. 19 años, cuéntelos. 19 años. Yo tengo 40 y 19. Y sigo enseñándole la palabra de Dios. Y fue al colegio bíblico. Y yo sigo tomando toda oportunidad que tengo para enseñarle la palabra de Dios. Para apuntarlo, para dirigirlo hacia la palabra de Dios. Necesitan nuestros hijos ser enseñados la palabra de Dios. Para que no sean como nosotros. Para que tengan las herramientas que necesitan para no convertirse en lo que nosotros fuimos. Y créame, lo digo por mí mismo. No quiero que mis hijos me imiten a mí antes de Cristo. Quiero que me sigan a mí como ahora yo sigo a Cristo. Y la única manera en la que yo voy a poder dar las herramientas para que eso suceda es si les sigo enseñando la palabra de Dios. Por eso Pablo dice aquí que la palabra de Dios habite ricamente en ustedes. Porque cuando habita ricamente en nosotros, oímos una conversación, inmediatamente podemos decir, la palabra de Dios dice esto. Escuchamos una legata entre nuestros hijos y les podemos decir, la palabra de Dios dice esto. Nuestra esposa nos quiere hacer que hagamos algo que no queremos hacer y les decimos, mujeres, sométanse a su marido como al Señor en todo. No, no es cierto, no es cierto. No hay alegatas, ¿saben por qué? Porque la palabra de Dios dice esto. Sí, pero la palabra de Dios para ti dice esto otro. Ah, pues sí, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues lo que la palabra de Dios dice. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Te voy a amar como Cristo amó a la iglesia. ¿Y tú qué vas a hacer? Me voy a someter aquí, a ti, como al Señor en todo. Se acabó la legata. Cada uno decidimos hacer nuestra diferencia a un lado, cada uno decidimos hacer lo que nosotros queríamos en ese momento, cada uno a un lado, cada uno de nosotros decidimos que lo que nosotros queríamos no valía la pena y decimos, yo voy a hacer lo que Dios me dice que haga, lo que su palabra dice que haga. Y te voy a amar. No siento como que te debo amar, pero te voy a amar. Y yo no siento como que me debo someter, pero me voy a someter. Y se acabó la discusión. Se acabó el problema.
Esposos, esposas, inténtenlo la próxima vez que se le trate de haber un argumento. Piense, ¿qué me dice el Señor que haga? ¿Qué me dice que la ame? La voy a amar como nunca en este momento, aun cuando no creo que se lo merezca. La voy a amar porque eso es lo que Dios dice. Y ella va a decir, ¿qué debo hacer en este momento? Me voy a someter a Él. Me voy a someter a Él, porque eso es lo que Dios me manda que haga. Me voy a someter a Él. Se acabó la discusión. El problema es, ¿quién de los dos va a hacer lo que Dios le manda a hacer primero? ¿Le digo quién? El más maduro de los dos. El que ame más a Dios. El que esté más dispuesto a hacer lo que la palabra de Dios dice. El que tenga esa palabra habitando ricamente en su corazón. Porque no va a tener ningún problema con hacerlo. Pero si lo que sale a relucir es mi opinión de lo que está sucediendo, mi deseo de estar bien, me estoy adelantando mucho, pero mi deseo de estar bien, mi deseo de ser el que va a ganar el pleito, entonces ¿saben qué? Ahí quedó la cosa. Se van a ir a acostar y uno se va a voltear hacia la derecha y el otro hacia la izquierda y van a preferir estar viendo una pared toda rayada por los chamacos de crayola y todo cochinero, en lugar de estar viendo el hermoso rostro de su cónyuge. Y cuando la vean ahí toda dormidita, tan calladita, no van a poder evitar darle un beso. Y va a despertar la bella durmiente y va a responderles con un beso también. Bueno, eso espero que suceda con ustedes, eso es lo que sucede conmigo. Pero se dan cuenta ustedes, la palabra de Dios debe habitar ricamente en nosotros. Y luego nos habla acerca de la adoración también, ahí en el versículo 16, note lo que dice: canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud en el corazón. Dice que nos exhortemos con toda sabiduría. ¿De dónde sacamos la sabiduría? De la palabra de Dios. Y nuestra adoración también manifiesta la palabra de Dios. Manifiesta la palabra de Dios. En nuestro tiempo de adoración tenemos un par de cosas que estamos haciendo. En primer lugar, estamos manifestando a Dios nuestra gratitud por todo lo que Él ha hecho en, por y a través de nosotros. ¿No es cierto? Cuando estamos cantándole a Él y nos acordamos de cuánto nos ha amado, ¿verdad? Cuando nos acordamos, como estábamos cantando hoy, de que el cielo y la tierra y todas sus obras dan a conocer la gloria de Dios, nos recordamos que también nosotros debemos dar a conocer esa gloria y que como ellos debemos manifestar esa gloria, debemos mostrar esa gloria. Cuando nos acordamos de que Jesucristo murió en la cruz por nosotros y que aun cuando le fallamos, de todas maneras nos sigue amando, aun cuando le fallamos, de todas maneras cuando vamos a Él con un corazón contrito y humillado y pedimos perdón, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todos nuestros pecados, nos ayuda a reconocer y acordarnos de quién es Dios en nuestra vida y de lo que Él ha hecho por, en y a través de nosotros. Por eso dice, canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud en el corazón. Sí, por eso la adoración es tan importante, porque prepara nuestro corazón con agradecimiento, con asombro. ¿Sí? Al pensar en lo que Dios ha hecho, para recibir ahora lo que Dios quiere hacer el día de hoy, la palabra que Dios quiere darnos para el día de hoy, el pan nuestro de cada día nos lo quiere dar hoy para que lo tomemos, lo comamos, lo mastiquemos, lo ingiramos, haga en nosotros lo que ese pan es lo único que puede hacer, ¿sí? Lo que únicamente ese pan puede hacer, y poder reflejar en nuestra vida al Señor Cristo Jesús. Y a propósito, por medio de estos cantos, inspirados por el Espíritu Santo, y muchos de ellos inspirados por los salmos y por diferentes escrituras que podemos leer en la Biblia, y eso es también la importancia de que cuando cantemos cantos que son teológicamente correctos, que no sean coros sin ton ni son, sin ningún fin, que hablen como que de Dios, pero nunca mencionan a Dios, que no sean cantos que tocan el corazón con sentimientos, pero que no predican en realidad ninguna sana doctrina y lo único que hacen es sentir a uno cosquillitas en el estómago, pero no
llenan el espíritu de uno. Entonces, por medio de estos cantos inspirados por el Espíritu Santo, inspirados por los salmos, inspirados por las Escrituras, ¿sí?, cantados en forma de himnos y cánticos espirituales, nos estamos enseñando los unos a los otros. Escuchen bien, nos estamos enseñando los unos a los otros y especialmente a los incrédulos que nos visitan la verdad acerca del Evangelio de Jesucristo. Porque alguien que no cree viene y escucha nuestros cantos y ¿de qué están cantando? La cruz, de que murió por ellos, de que los amó, de que los perdonó, de que los recibe, de que tienen que reflejar la gloria de Dios. Le están pidiendo en sus cantos que venga y los purifique con su fuego santo. Están cantando y están pidiéndole a su alma que bendiga al Señor, como si hubiera un plano espiritual del cual yo no tengo conocimiento y el cual yo no puedo ver y sentir, pero ellos lo tienen, porque veo que cuando están cantando, alma mía, bendice a mi Señor. Hay una conexión ahí con algo que es muy superior a todo lo que yo conozco. Y estamos dando a conocer el Evangelio de Jesucristo y nos estamos enseñando unos a nosotros por medio de ello. ¿Se acuerdan cuando Pablo fue echado a la cárcel en Filipo? ¿Se acuerdan que lo azotaron? ¿Sí? A él y a Silas lo azotaron y lo echaron a la cárcel. Y estaba todo ensangrentado ahí, le pusieron grillos en los tobillos y en las manos, y no estamos hablando de los insectos, estamos hablando de pulseras y de los tobillos de acero o de madera, ¿sí? Y estaban ahí con la espalda toda cortada y todo. ¿Se acuerdan lo que estaban haciendo? En Hechos capítulo 16, versículo 25, dice: a la medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Miren, mientras los presos escuchaban. ¿Se fijan ustedes? Pablo y Silas estaban predicando el Evangelio al cantar himnos a Dios, y todos los que estaban ahí en la cárcel con ellos, ¿qué estaban haciendo? Estaban escuchando. Y estaban tan asombrados de que Pablo y Silas estuvieran cantando himnos al Señor en medio de su tormento, que cuando las puertas de la cárcel se abrieron, ¿cuántos huyeron? Ninguno. Y cuando el guardia ve que todas las puertas están abiertas y cree que todos los prisioneros se han fugado y se quiere matar, ¿qué le dice Pablo? No te hagas daño, aquí estamos absolutamente todos. Póngase a pensar en eso. Están dos camaradas ahí en la cárcel cantando himnos al Señor. De repente se abren todas las puertas. Si usted está preso en esa cárcel, ¿qué hubiera hecho? Patitas, ¿para cuándo son, verdad? Sin embargo, todos se quedaron ahí en sus celdas. Todos se quedaron. ¿Qué estaría cantando Pablo? ¿Qué estarían cantando Pablo y Silas? ¿Qué estarían expresando con sus cantos? ¿Cuáles serían las palabras que estaban cantando? Que todos los presos, aun cuando se abrieron las puertas delante de ellos, están cantando estos. Están cantando alabanzas a su Dios en medio de esta situación. Y estaban tan asombrados que se quedaron ahí. Cuando Pablo le dice al carcelero: no te hagas daño, aquí estamos todos. ¿Qué fue lo que le preguntó Pablo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Sabían lo que es? Es más que una canción, es más que la adoración, simplemente es una manera a través de la cual también enseñamos, y es una manera a través de la cual también predicamos el Evangelio. Y por eso es tan importante que todos participemos de ello. No es simplemente 20, 30 minutos para rellenar el tiempo, para darle chance a la gente que vaya, que llega tarde. Y no estoy hablando de nadie ni para ofender a nadie. Simplemente les estoy diciendo que cuando se pierden de la adoración, se están perdiendo de una obra especial que Dios quiere hacer en nuestros corazones. Porque nuestra alma se eleva a Él a través de esa adoración y nos alimenta y nos enseña. Y podemos sentir su presencia. En el Salmo 95. Los versículos 1 y 2 dice: vengan y con alegría clamemos al Señor. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Si es el llamado del Señor a adorar, a alabarlo, a darle gracias, a proclamarlo. Efesios 5, versículos 19 y 20 dice: hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón
y den siempre gracias por todo al Dios y Padre, noten, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Santiago nos dice en Santiago 5:13, ¿hay alguno entre ustedes que esté afligido? Que ore a Dios. ¿Alguno de ustedes está de buen humor? ¿Qué dice? Cante alabanzas. Si viene afligido a la iglesia, ore a Dios en cuanto llegue. Dele su aflicción. En cuanto le entregue su aflicción a Dios, se va a poner de buen humor. Y cuando se ponga de buen humor, ¿qué debe hacer? Cantar alabanzas. ¿Cuántos están de buen humor? Uy, qué bárbaro, ahorita que cantemos no me lo quiero ni imaginar. Y luego noten lo que dice el versículo 17. Y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Noten, cuando estamos haciendo algo como cristianos, debemos hacerlo en el nombre de Jesús. Y cuando nosotros estamos haciendo algo y decimos que es en el nombre de Jesús, debemos estar cuidando que lo estamos haciendo de la misma manera que Él lo haría. De la misma manera que Él lo haría. Con el mismo empeño que Él lo haría. Con la misma pasión que Él lo haría. Eso es lo que quiere decir hacer cosas en el nombre de Jesús. Eso es lo que quiere decir pedir cosas en el nombre de Jesús. Muchos usan el nombre de Jesús como si fuera una palabra mágica, ¿verdad? Como decir abracadabra. Pero eso no es lo que quiere decir hacer las cosas en el nombre de Jesús. Hacer las cosas en el nombre de Jesús es hacer las cosas como si Él mismo las estuviera haciendo. Con el mismo amor, con la misma pasión. Con el mismo anhelo de llevarle gloria a Dios. ¿Sí? Y si no vamos a poder hacerlo en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, quizás no deberíamos hacerlo. Porque entonces lo estamos haciendo como nosotros lo haríamos, como nosotros sabemos hacer las cosas. Quizás como el mundo las hace. Pero debemos hacerlo todo en el nombre de Jesús. En Juan 14, los versículos 12 al 14, Jesucristo hablando aquí dice, de cierto les digo, el que cree en mí, hará también las obras que yo hago, y aún mayores obras hará porque yo voy al Padre. Noten lo que dice el versículo 13, y todo lo que pidan al Padre, ¿cómo? En mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Cuando pedimos a Dios en el nombre de Jesús, lo que nos tenemos que imaginar es que estamos pidiendo de la misma manera y las mismas cosas que Jesús pediría al Padre. Lo que ha estado pidiéndole a Dios, lo ha estado pidiendo de la misma manera que Jesús lo pediría. Lo ha estado pidiendo porque sabe como Jesús que al recibirlo con ello va a traer gloria al Padre. Porque se ha estado pidiendo para usted mismo, se ha estado pidiendo egoístamente, se ha estado pidiendo porque eso es lo que usted quiere. Y lo ha estado pidiendo en el nombre de Jesús. Y sabemos que Jesús no es así. Estamos pidiendo equivocadamente. Cuando pedimos en el nombre de Jesús, cuando hacemos las cosas en el nombre de Jesús, las hacemos y pedimos de la manera que la palabra de Dios nos dice que Jesús lo hubiera hecho o Jesús lo hubiera pedido. Y todo lo que Jesús hizo, y todo lo que Jesús dijo, y todo lo que Jesús pidió, lo pidió ¿para qué? Para darle gloria al Padre. Lo que está pidiendo le va a dar gloria al Padre. Pídalo en el nombre de Jesús y lo va a recibir. Lo que está haciendo le va a traer gloria al Padre. Hágalo en el nombre de Jesús y va a producir fruto. Eso es lo que quiere decir en el nombre de Jesús. No es simplemente algo que decimos al final de las oraciones esperando que se cumpla el deseo. Lo decimos porque lo que estamos pidiendo va a traer gloria al Padre. Y cuando va a traer gloria al Padre, podemos decir con toda confianza en el nombre de Jesús y podemos tener la seguridad y la confianza de que lo que estamos pidiendo lo vamos a recibir. Le exhorto a que pida en el nombre de Jesús. Le exhorto a que todo lo que haga, lo haga en el nombre de Jesús. Para traer gloria y honra al Padre. Amén.